El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/elfinancieromx. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_mx, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. El Financiero en Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además, las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones, reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts. Visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. Hola amigos del Financiero, mi nombre es Roberto Arteaga y es un gusto dar la bienvenida a una nueva emisión de Pregúntale Tú. ¿Han tenido dudas acerca de temas de vivienda en el Distrito Federal? El día de hoy, nuestro invitado nos ayudará a resolverlas. ¿Qué les parece si vamos a ver una cápsula y en un momento regresamos a platicar con él? Adelante. De acuerdo con la situación económica y laboral que vivimos en nuestro país, es cada vez más difícil poder tener un patrimonio familiar, pese al esfuerzo por pagar y construir la propiedad. Existen procesos que para mucha gente resultan ser engorrosos. La regularización del predio y la obtención de escrituras son procesos en los cuales las personas han tardado periodos considerablemente largos en obtener tan ansiado documento. El pasado martes 14 de agosto se realizó la entrega de escrituras a 70 beneficiarios del programa Condominio Familiar. Con esto, se brinda la certeza jurídica que en algunos casos no se había logrado desde hace más de 30 años, principalmente por el costo de los permisos y licencias de construcción que les requerían para la escrituración. Hoy en el programa nos acompaña el director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, licenciado José Antonio Rebá, para platicarnos acerca de las facilidades que otorga el INVI para que lo que antes era muy tardado, hoy sea más ágil. Así que si tienes alguna pregunta para nuestro invitado sobre la regularización de tu propiedad o la obtención de tus escrituras, pregúntale tú. Amigos del Financiero, estamos de vuelta en el estudio y es un placer dar la bienvenida al licenciado José Antonio Rebá, director general del Instituto Nacional de Vivienda del Distrito Federal. Licenciado, ¿cómo está? Un placer recibirlo. Bien, gracias. Buenas tardes al público, buenas tardes aquí en su programa del Financiero. Muchísimas gracias, licenciado. Pues platíquenos, ¿qué es el INVI? Pues bueno, el INVI es un organismo financiero que otorga créditos a las familias de bajos ingresos, principalmente que tengan ingresos de 8 salarios familiares para abajo y 5 ingresos familiares individuales para abajo. O sea, vamos al contrario de la banca. La banca, entre más recursos se tenga, más presta. Nosotros, entre menos recursos se tenga, es mejor para nosotros. O sea, apoyamos a las familias que no tienen crédito en el sistema financiero de la banca, ni son derechohabientes de Infonavit, ni tampoco de Fobiste. Licenciado, también una labor bastante importante en este elemento de regularizar las viviendas en el Distrito Federal, que es un tema titánico. Bueno, no es menor, hay 2.4 millones de viviendas en la ciudad, en donde vivimos 8.9 millones de personas. Hay 7,000 unidades habitacionales en la ciudad, en donde viven 2.5 millones de personas. Entonces, lo demás, digamos, que no son estos espacios de unidades habitacionales, regímenes de propiedad en condominio, pues son propensos a, digamos, no estar regularizados, y es aquí donde el instituto tiene 2 figuras fundamentales. Uno, lo que es el condominio familiar, que nos sirve para regularizar las construcciones existentes en un lote de una familia, para que este lote
pueda hacerse en régimen de propiedad del condominio y se puede otorgar en garantía y esté regular. Entonces, con esa regularización se le da certeza a las familias de su patrimonio, pero además da la posibilidad de solicitar una licencia para reconstruir un segundo o tercer piso a esa familia, a lo mejor para el hijo que se quiere que se mantenga ahí en el barrio, en la colonia, en la misma casa y no tenga que irse a 2 horas del lugar en donde trabaja o donde vive con los padres, ¿no? Entonces, utilizamos la figura del condominio familiar. Y el otro esquema de regularización que tenemos es el condominio popular, que es este mismo esquema, pero regularizamos unidades habitacionales, digamos, desde 20 viviendas en adelante. Estamos regularizando esas unidades habitacionales para que las familias tengan certeza en su patrimonio y puedan disponer y heredar estos bienes a sus familiares o disponer de ellos para lo que mejor convenga. Entonces, sí tenemos un proceso de regularización y sobre todo de densificación de la ciudad. Estos 2 elementos, sobre todo el de condominio familiar, nos sirve para densificar la ciudad y dar una alternativa a los jóvenes para que se queden a vivir en la ciudad y no tengan que salir. Es decir, este segundo o tercer piso que se puede construir en la misma colonia o barrio donde viven, pues se lo podemos dar a estos jóvenes para que no salgan de la ciudad. Es un elemento maravilloso porque al final se trata de otorgar esta forma de vivir bien dentro de la Ciudad de México. O sea, no se trata solamente de que tengan un patrimonio en sí, sino también tener esta parte donde puedan vivir a gusto a la familia. Muchas veces las familias viven en un solo piso y viven hacinadas, entonces en este caso pueden crecer mucho más. Pueden crecer y entonces regularizamos la propiedad, la construcción y después podemos obtener un crédito básicamente en este tema de crédito individual en condominio familiar, un crédito de mejoramiento, que es básicamente un paquete de materiales, más o menos damos un crédito de 60,000 pesos y se mejoran la vivienda, pisos, techos, baños, ventanas, puertas. Podemos dar también un crédito de ampliación de la vivienda para que los hijos que ya tienen familia se queden a vivir ahí, no tengan que desplazarse, entonces hacemos una ampliación de la vivienda, o construcción de vivienda nueva en lote unifamiliar, ¿no? Entonces, tengo un lote, es grande, de 800 metros, también puedo subdividir el predio, dárselo a la familia y entonces construir ahí, le damos nosotros un crédito al hijo. Entonces, me parece que es fundamental el que las familias de escasos recursos tengan una opción, una alternativa de crédito aquí en la ciudad, un crédito accesible y que no tengan que irse fuera. Solamente recordemos, más o menos el 85% de las familias de la ciudad no son sujetos de crédito a la banca por el nivel de ingresos o por la edad que tienen. Entonces, si no tenemos un sistema bancario y de derecho a bienes, Infonavit o Foviste, que dé atención a estas familias, pues me parece que el instituto ocupa este espacio de posibilidad de otorgamiento de crédito, ¿no? El otro, cuando no podemos, porque el instituto tiene capacidades limitadas, pues es la autoconstrucción. Sin duda un tema importante para los amigos del financiero para que puedan llevar a cabo estos planes dentro de sus domicilios, al igual adquirir una nueva vivienda. Licenciado, ¿qué le parece? Vamos a ver la primera pregunta del público. Encantado. Adelante. ¿Cuáles son los requisitos para regular y estructurar una vivienda? Licenciado, nuestro amigo Rogelio le pregunta, ¿cuáles los requisitos para poder escriturar una casa en el Distrito Federal? Rogelio, es muy sencillo. Para escriturar una casa, primero el suelo o la construcción tiene que tener un antecedente legal, o sea, que esté bien, que no sea una invasión, que no se esté ocupando un área ecológica o un área de alto riesgo, y a quien se le haya comprado el terreno pues tenga una escritura inscrita en el registro público de la propiedad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que esté libre de gravamen, ¿no? Que no se haya dado en garantía este inmueble para algún préstamo. Que no tenga adeudos fiscales, es decir, que no se deba agua y predial. Y pues bueno, básicamente esos son los requerimientos. Hay requerimientos personales de identificación del propietario, etcétera, pero los fundamentales son estos que acabo de comentar para la parte de escriturar una vivienda, la que ésta sea. Licenciado, ¿cuánto puede tardar este procedimiento aproximadamente? Pues más o menos se tarda entre 6 y 8 meses, desde que se inicia el proceso de escrituración hasta que se tiene la escritura debidamente inscrita en el registro público de la propiedad, más o menos entre 6 y 8 meses.
Licenciado, pues nuestra amiga Laura también tiene otra pregunta. ¿Y qué le parece si vamos a verla? Claro que sí. Adelante. ¿Cuál es la diferencia de un crédito del INVI, del FOVISSSTE o del Infonavit? Pues esta duda, licenciado, que se repite mucho acerca de los créditos entre el Infonavit y los que otorga los del Infonavit y el FOVISSSTE. Esta duda que existe entre la población, y nuestra amiga Laura le pregunta que cuál es la diferencia que tienen ustedes fundamental con estos tipos de financiamientos. Laura, la diferencia fundamental es que Infonavit y FOVISSSTE son derechohabiencias, digamos. Son empleados del gobierno, en el caso del ISSSTE o del FOVISSSTE, y empleados de sindicalizados que trabajan en empresas, en el caso del Infonavit. Entonces, estos dos organismos tienen en sus antecedentes a todos estos trabajadores que cotizan al Infonavit o cotizan al FOVISSSTE, es decir, que los patronos dan un recurso de su salario, lo aportan al Infonavit y al FOVISSSTE a nombre del trabajador. Entonces, el INVI no tiene derechohabiencia, es decir, trabajamos con población abierta que no está en estas Infonavit o en FOVISSSTE, y que bueno, pues es el general de la población. Pudieran estar en Infonavit o FOVISSSTE y entonces podemos establecer cofinanciamientos. Entonces, el Infonavit da un crédito y a lo mejor no alcanza para comprar una vivienda o el crédito que se esté solicitando para mejoramiento, y el Infonavit puede entrar en segunda instancia complementando este crédito. Infonavit se queda con la garantía hipotecaria en primera instancia y nosotros entramos en segunda instancia. Entonces, básicamente la diferencia es que atiende a derechohabiencias, o sea, a personas que cotizan a este Infonavit y FOVISSSTE, y en cambio nosotros pues atendemos a toda la población pues que no es derechohabiente o que podría ser derechohabiente y cuyo punto fundamental es que no gane más de 8 salarios familiares o 5 individuales. Licenciado, entonces, si una persona tiene ya un crédito del ISSSTE, del FOVISSSTE o el Infonavit en este caso, ¿podría también acudir a ustedes para pedir un crédito? Podríamos complementar el crédito, podemos complementarlo, o en su caso hacer un rescate de cartera hipotecaria, porque los créditos de Infonavit y FOVISSSTE se dan a través de la banca, y a lo mejor pudiéramos dos entrar a apoyar, si es que ya no puede con las mensualidades, pudiéramos entrar a apoyarlos en otorgándoles un crédito, le pagamos al Infonavit o a FOVISSSTE y nosotros nos quedamos con el crédito. Amigos, pues tema muy interesante acerca de la vivienda. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y en un momento regresamos al estudio? Adelante. El Financiero en Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además, las noticias nacionales e internacionales, minuto. El Financiero presente en las redes sociales, interactúa con nosotros en facebook.com/El Financiero MX. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. El Financiero en Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además, las noticias nacionales e internacionales, minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones, reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts. Visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. Amigos, sin duda temas muy interesantes los que estamos tratando esta tarde en El Financiero. Y pues bueno, licenciado, ¿qué le parece? Vamos a ver otra pregunta más del público. Claro que sí. Claro. Adelante. ¿Conviene más un crédito con el banco o con el INVI? Pues nuestro amigo José Luis le hace la pregunta acerca de qué conviene más, el crédito del INVI o del Infonavit. ¿Qué nos puede contestar, licenciado?
Bueno, me parece que el crédito del INVI es mucho mejor porque la tasa de interés que cobramos es una tasa salario, digamos, se le conoce como tasa cero, es decir, yo presto salarios, veces salarios y me regresan veces salarios. Entonces es muy bueno en este sentido. Lo que no tiene el INVI es que la única forma de tomar el saldo de la subcuenta, las aportaciones que se han hecho para el saldo de la subcuenta, es a través de un crédito de Infonavit y de Foviste o de la banca. Entonces, esto es lo malo que tiene el INVI, que no tenemos acceso a los saldos de la subcuenta que cada trabajador ha ido ahorrando y ha ido aportando. Pero por lo demás, me parece que en las tasas, en el monto de la tasa y lo que le descuentan a uno al mes, la diferencia es abismal. Por ejemplo, en Infonavit se descuenta entre el 20 y el 25% del salario. Del salario. Sí. El INVI descuenta el 15% del salario. Entonces, el diferencial sí es importante. Entonces, me parece que es mejor el crédito del Instituto de Vivienda. ¿Son los requisitos sencillos para poder obtenerlo? Los requisitos son básicamente que no se tenga otra propiedad y tener residencia aquí en el Distrito Federal y no tener más de 8 salarios familiares o 5 individuales. Teniendo esto, prácticamente cualquier otra persona, no nos importa la edad, tenemos créditos a personas hasta de 80 años, los damos con usufructo vitalicio, no es un tema para nosotros la edad, los ingresos, el nivel de ingresos tampoco es un tema, creemos que las condiciones de ingresos de las familias no es la condición que marque que puedan vivir aquí en la ciudad o no puedan vivir, ¿no? Entonces me parece que es un tema de equidad, que es lo que ha dirigido mucho la política de vivienda como en otros temas aquí en la ciudad con Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, el tema de equidad y cómo hacemos esta ciudad más equitativa, y por eso los temas de metrobús, metro, transporte, bicicleta, y también la vivienda entra en este esquema de cómo hacemos más equitativa esta ciudad. Licenciado, vamos a ver otra pregunta del público. Adelante. ¿Cómo puedo entrar al programa Condominio Familiar y cuál es el trámite? Pues esta pregunta de nuestro amigo Roberto, ¿cuánto tarda el trámite para obtener el crédito familiar y qué se necesita precisamente? Bueno, primero tenemos que primero hacer un proceso de digamos, el régimen de propiedad en condominio a través de un asesor técnico del instituto. Pues se nombra un asesor, va a la casa, hace un levantamiento de la vivienda, se genera el régimen de propiedad en condominio, y a la par que se genera el régimen de propiedad de condominio, este asesor conjuntamente contigo hará el proyecto de habitacional que se requiera. Entonces, pero primero tiene que estar constituido el régimen de condominio familiar. Entonces pasamos este régimen de condominio familiar y después entra el proyecto de asesoría, perdón, el proyecto de construcción que apoyó ese asesor técnico que definieron ustedes conjuntamente. Más o menos el trámite viene tardando entre 6 y 8 meses. Que realmente es poco el tiempo. Pues me parece que es poco el tiempo, sobre todo para regularizar esas construcciones existentes que no tienen salida, que lo que estamos haciendo es que esas viviendas no generan un patrimonio, generan minusvalía en las viviendas, y lo que provocan muchas veces son traspasos fuera de la ley y que van en perjuicio del propietario. Entramos a través de condominio familiar, regularizamos la construcción, se tiene un patrimonio y se puede optar por un crédito de mejoramiento o ampliación o construcción de vivienda nueva en lote unifamiliar, como lo habíamos comentado, ¿no? Licenciado, ¿cómo ha funcionado este programa? ¿Los habitantes del Distrito Federal han acudido con ustedes a pedirlo? Sí, es una forma de redensificar la ciudad, porque en breve ya tenemos un problema, digamos, muy serio en la ciudad, porque hay más jóvenes, ya iba a decir habemos, ¿no? Pero hay más jóvenes ahora que están presionando por una vivienda. Más o menos, para dar una idea, de 1325 a la fecha hemos construido las 2.4 millones de viviendas. Bueno, los próximos 20 años tendremos que financiar 1.6 millones de viviendas.
para los jóvenes que hoy nos están demandando una vivienda. La población de la ciudad prácticamente ya no crece, crece al 0.28 anual. Es decir, ya estabilizamos nuestra población en estos 8.9 millones, 9 millones de habitantes. Ya no vamos a crecer más. Pero sí, los jóvenes pues van teniendo más edad y ya están en edad de formar una familia, lo que se llama el bono poblacional. Bueno, pues tendremos que financiar el 70% de todo lo que construimos de 1325 a la fecha, lo tendremos que financiar los próximos 20 años. Entonces el tema es dónde lo vamos a hacer. ¿Fuera de la ciudad, a 2 horas de donde viven? Pues creemos que no. Entonces nos planteamos que sea aquí en la ciudad. Y para esto tenemos que encontrar los espacios en donde crecer. ¿Y dónde vamos a crecer? Pues vamos a crecer hacia arriba, necesariamente. Entonces, uno de los esquemas que tenemos para hacer este crecimiento son las unidades habitacionales, ¿no? De 13, 10 pisos, 6 pisos. Pero la mayoría de la población no accede a estas unidades habitacionales. Comentaba hace rato que hay 7,000 unidades habitacionales con 2.5 millones de viviendas. Los demás no viven en unidades habitacionales. Entonces tienen que tener un acceso a la posibilidad de vivienda. ¿Y dónde van a hacer esta vivienda? Pues en los barrios y en las colonias en las que están. Entonces, esta figura de condominio familiar, como lo es el condominio popular, como es la redensificación de unidades habitacionales que estamos haciendo en el centro, en la ciudad central, a través de expropiaciones, pues es la posibilidad que le damos a los jóvenes de crecer en la Ciudad de México y no tener que desplazarse. Y en esto el condominio familiar tiene su origen para poder dar a las familias que viven en vivienda unifamiliar la posibilidad de construir un segundo o tercer piso y que no tengan que ser desarrolladores a través de banca, etcétera, etcétera, pues que solamente accede muy poca población. Y la demás población, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces tenemos esta figura de condominio familiar para posibilitar que la mayoría de la población de escasos recursos se quede en la ciudad y no tenga que estar migrando. Solamente en 10 años, de 2000 a 2010, el DF perdió casi 500,000 personas que se fueron a vivir lejos al Estado de México a 2 horas, con el problema de transportación, con el problema de desintegración de la familia, con el problema de la contaminación. Entonces, no queremos eso. Entonces, tenemos que dar alternativas. Entonces, el INVI ha establecido una línea de créditos, varias líneas de créditos, para que las familias se queden aquí en la ciudad. Entonces tenemos los de mejoramiento, condominio familiar, condominio popular, lo que estamos haciendo en la expropiación de vecindades en la ciudad central, en donde hemos expropiado cerca de 850 predios que estamos sacando a las familias de esos lugares porque tenían riesgos de colapso estas vecindades. Les ayudamos con 1,500 pesos de ayuda de renta hasta en tanto no regresen a esos lugares en donde lo sacamos, pero esos lugares donde lo sacamos, en lugar de tener 2 pisos, pues va a tener 6. Y entonces también estamos redensificando la ciudad porque hay mejor equipamiento, mejor infraestructura, hay escuelas, hay calles, hay transporte. Entonces es mucho más barato para la ciudad, ¿no? Y mucho mejor para las familias que aquí habitamos, que nos quedemos aquí y que tengamos que estar yendo cada día más lejos, ¿no? Sí, porque además es un tema que también incentiva la economía propia de la ciudad. Al final de cuentas es un apoyo. No, y además, por ejemplo, nos da miedo a veces plantear que cómo vamos a crecer hacia arriba si ya estamos, ya estamos muy densificados. Pues no. Algunos datos. La Ciudad de México tiene 10,000 habitantes por hectárea. Bogotá tiene 20,000 habitantes por hectárea. París, que todos quisiéramos a lo mejor tener una ciudad con las características urbanas de París, pues tiene 40,000 habitantes por hectárea. La Ciudad de México tiene 10,000. Entonces, todavía tenemos dónde crecer y necesariamente tendrá que ser para arriba porque no puede ser sobre las zonas de reserva ecológica o sobre las zonas, digamos, del sur de la ciudad o sobre las zonas con riesgo hidrometeorológico del poniente de la ciudad o sobre algunas zonas pues ya densificadas en el oriente, ¿no? Que ya no da para más, ni en el norte. Entonces, ¿dónde vamos a hacer estos millones de viviendas, 1.6 millones de viviendas los próximos 20 años? Pues aquí. Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar estos esquemas para que sea aquí, que es donde hay más calidad de vida, que encontremos la solución al tema de la vivienda y hasta hacer vivienda y hacer ciudad. Amigos, los invitamos a que sigan participando en esta charla en El Financiero a través de las redes sociales. Ya saben que se pueden comunicar a través de Facebook, así como de Twitter. Y bueno, licenciado, vamos a ver una pregunta más del público. Claro. Adelante. Si tengo contrato privado de compraventa, ¿puedo pedir un crédito en el INVI?
Nos pregunta si teniendo este contrato de compra-venta, este contrato privado de compra-venta, puede realizar también alguna modificación y obtener un financiamiento del INVI. ¿Se puede realizar? Solo con el contrato con el contrato de compraventa sí. Pero el origen de ese contrato tiene que ser la propiedad, o sea, que sea que el contrato que se tiene, el origen de ese contrato sea una propiedad legalmente establecida en el registro público de la propiedad, ¿no? Pero sí se puede. Sí, no hay ninguna problemática, puede realizarlo sin ningún problema. Lo único requisito es que esté legal el predio y, claro, en el caso de que se esté rentando esa vivienda, la anuencia del propietario para hacer esas modificaciones. O sea, en este caso, si alguien está rentando, también puede acudir a este tipo de modificaciones siempre y cuando también el dueño de la propiedad lo quiera. Claro. Perfecto. Pues vamos a ver otra pregunta más del público. ¿Cómo deciden cuánto me prestan y cuánto voy a pagar? Nos preguntan de cuánto es la mensualidad aproximadamente que se están dando, cuántos son los créditos, de cuánto es el monto tal vez. Nunca afectaremos más allá del 15% del salario. ¿No? O sea, es decir, si el crédito implica un monto de 300,000 pesos, bueno, y la persona gana un salario, pues nunca afectaremos más allá del 15% de ese salario. Es decir, el diferencial lo subsidiamos. O sea, al final de cuentas no deben de preocuparse por no poder pagarlo, porque al final es poco. Al final es poco. O sea, bueno, es poco para uno, pero a lo mejor para esa persona que gana un salario, afectar el 15% de su salario, pues ya no es tan poco. Sí. ¿No? Y entonces, lo que tenemos nosotros son otras fuentes de ingresos, ¿no? El instituto tiene dos fuentes de ingresos: los fiscales, los recursos fiscales que le otorga el gobierno, y los propios de otros créditos que hemos generado. El instituto tiene ahorita más o menos 230,000 créditos, es decir, 1 de cada 10 familias en la ciudad ya tiene un crédito del instituto. Entonces, eso, la gente que paga esos créditos que les hemos dado durante 15 años o más, pues hace los recursos propios que tiene el instituto. Entonces, de recursos fiscales nos dan como 1,300 millones y recursos propios como 1,000, para tener más o menos al año 2,500 millones de pesos de recursos del instituto. Bueno, entonces, parte de esos recursos se dedican a ayudar a estas familias que no tienen el ingreso para pagar completo esa mensualidad, porque solo le afectamos el 15% y el diferencial lo paga el instituto, hay una ayuda social del instituto. Pues es una parte de sostenibilidad bastante importante en cualquier instituto, y como comentábamos antes de iniciar este programa, también el tema de la transparencia, pueden también tener una garantía a los ciudadanos de que este instituto está pegado a un esquema de transparencia que permite ver todo lo que está sucediendo al interior. De hecho, nosotros estamos obligados a publicar todos los subsidios que hemos otorgado en el instituto. Entonces, año con año publicamos el monto de los subsidios y a quién fue dirigido el subsidio. Licenciado, pues vamos a ver otra pregunta del público, por favor. ¿Hay posibilidades para un comerciante o para una ama de casa pedir un crédito? Ángel nos hace una pregunta muy importante, porque al final de cuentas también el grueso de la población comprende a muchos comerciantes y a muchas amas de casa que también quieren participar. En este caso, ¿ustedes pueden participar con ustedes? Claro, nosotros, el mercado, digamos, a donde nosotros estamos atendiendo, son a familias del sector informal, a personas del sector informal. Es decir, carniceros, boleros, policías, eso no es informal, pero no les dan crédito, ¿no? En fin, todo este sector informal, más o menos cerca del 85% de nuestros acreditados son del sector informal, ¿no? O sea, no cotizan ni a Infonavit, no cotizan a Foviste, y entonces pues son empleados por su cuenta. Entonces, claro que son bienvenidos, o sea, amas de casa, que realmente en muchos casos no son amas de casa, son jefas de familia. Más bien, el 64% de los créditos del instituto son otorgados a mujeres. Nos hemos propuesto que me parece que son mucho más responsables en ese tema, también, pero en ese tema especialmente las mujeres, y tenemos una campaña de escrituración y otorgamiento de créditos a mujeres. Nos ha funcionado el 64%. Licenciado, está a punto de concluir esta administración y pues usted nos ha hablado de los logros que ha tenido el instituto. ¿Cómo se siente en este momento? Bien, la verdad, tranquilo, muy a gusto con lo que hemos realizado. Nos hubiera gustado hacer más, pero dejamos un instituto
transparente, con orden, con disciplina financiera, con transparencia en todo lo que son los registros y el gasto. Eso me tiene muy tranquilo y contento, y que hemos hecho nuestro trabajo. Me hubiera gustado hacerlo mucho mejor, con muchos más créditos, pero bueno, me parece que lo que hicimos está bien, y estoy contento con lo que estamos haciendo. Disipar los miedos también de la población de que estos programas van a seguir vigentes en la siguiente administración. Sin duda, nosotros bueno, el jefe de gobierno mandó una iniciativa de ley a la Asamblea, de ley de vivienda, que estará en breve por subir allí en la Asamblea, en donde prácticamente institucionaliza de manera definitiva al instituto para que sea un organismo permanente en la ciudad, con estas características de atención a familias de bajos ingresos. Entonces, el próximo director del instituto le dejaremos un instituto bien, con cuentas claras, con procesos transparentes, modernizado, con un edificio más o menos nuevo. Tenemos 3 años ahí. Entonces, creo que entregaremos buenas cuentas. Licenciado José Antonio Roa, pues enhorabuena. Le quiero agradecer mucho la participación que ha tenido con el público del Financiero. Y amigos, también les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a las 12 del día con otro programa más de Pregúntale Tú. Muchísimas gracias, licenciado. Roberto, gracias. Nos vemos la próxima.